Servir y vivir, somos una escuela de servidores. Lo que hacemos es enseñarle a la gente cómo vivir con un Dios vivo, cómo vivir a través de la fe, siempre pensando en que todo lo que recibimos se lo vamos a entregar a otros, porque es base como de nuestro aprendizaje. Lo que Dios nos da y lo que aprendemos es dárselo a otros y vivirlo en fe. Entonces, bienvenidos, eres nueva, bienvenida. Tú también eres nueva y tú también. Bienvenidas, qué rico que estás aquí. Tú ya no eres nueva, 3 días ya no eres nueva. Entonces, bienvenidos, qué rico que estén acá. Tú también eres nueva, bienvenida, qué rico. Bueno, entonces oremos. Padre Celestial, te entregamos este día y este momento. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por las personas que vinieron a escuchar de ti, Señor. Haz que mis palabras sean tuyas, Padre Celestial, que yo no diga cosa alguna que no sea en tu nombre. Te pido, Padre, que me uses como tu instrumento, para que a través de él la gente pueda aprender algo de lo que tú ya me has entregado, Señor. Gracias, Padre, de nuevo por este momento. Bendigo a estas personas, bendigo a sus familias, que a través de ellas también serán sanadas y salvas. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre cómo mantenernos firmes en Dios ante la adversidad. Y este tema es un tema que incluso yo escogí para compartírselos, porque para mí ha sido muy difícil vivir en Dios. Y ha sido muy difícil porque siempre me ha parecido que cuando las personas se paran a hablar en teoría, no siempre terminan contando, y es muy válido, y la Biblia es teoría en muchas cosas, pero hay que vivirlas. Y como yo le decía a Dios que para mí era tan complicado, entonces él dijo, bueno, entonces venga, yo le doy experiencias de vida para que usted salga a contar lo que es vivir en adversidad. Y en eso estoy trabajando, vivir en la adversidad con Dios. Para poder uno vivir en la adversidad con Dios, primero tiene que haber tenido una fortaleza y haber crecido en amor en Dios y haberse fortalecido inicialmente. Y hablábamos ahorita, muchas personas en la adversidad arrancan y se van y le dicen a Dios, no, ¿sabes qué? Yo ya esto no aguanto, estuve con vos y no funcionó, entonces arranco y me voy. Pero Dios nos dice que cuando permanecemos firmes en los momentos de la adversidad, siempre vamos a salir victoriosos y siempre vamos a salir fortalecidos. Y la adversidad Dios la permite para que en los momentos de duda y de lucha sepamos que Él está presente y sepamos que Él simplemente está afianzando nuestra fe y está afianzando nuestra confianza en Él para seguir. Y cuando escogimos este camino de servirle a Dios, o sí vamos a vivir una adversidad, tarde que temprano en la vida, una, varias o las que sean. Y cuando aprendemos a caminar con Dios, siempre vamos a ser servidores de Dios, porque después de que vos estás enamorado de Dios, tu vida basa en siempre estar hablando de lo que Dios te ha entregado. Entonces siempre, de aquí en adelante, les aseguro, van a ser servidores de Dios. Por un lado, por el otro, terminamos siendo servidores de Dios. Entonces Dios tiene preparado para los que somos sus servidores adversidad. Porque en la adversidad empieza a ser el evangelio vivo en mí. En estos días me mandaba una amiga una prédica de el evangelio viviente. Terminamos siendo evangelio viviente. Terminamos siendo de lo que Dios nos entregó, dárselo a otro para decirle, tranquilo. En un momento yo pasé por eso y salí. O estoy en eso, pero tengo la fe puesta en Dios que vamos a salir. Para poder entrar como en materia, les voy a contar parte de lo que ha sido mi vida, en mi historia y que me ha traído hasta acá. Algunos la conocen, voy a hacerla un poco corta. Cuando yo llegué a Dios y al grupo, empecé a decirle a Dios, Dios, te necesito, porque estaba viviendo una terminación muy difícil con un exnovio y me fui a buscar brujas, me fui a buscar que me leyeran la carta,
Todas las brujerías que pudiera tener en la vida, mi familia todavía ha sido muy metafísica, muy de brujas, muy de ir a que le lean el tabaco, me fui a buscar por allá las respuestas. Y cuando empecé a sentir ya miedos que me asustaban, llamé a Mónica y a Isa para que fueran a mi casa y llevaron además al tío sacerdote. En últimas, todo esto era simplemente como mis propios miedos y ataques del maligno diciendo, estás por mal camino, y ahí Dios me cogió y me encaminó. Y cuando Dios cogió y me encaminó, entonces hubo un punto muy importante que yo le decía a Mónica y a Isa, gracias por invitarme, pero yo no voy a dejar de ser corredora de bolsa. En ese momento trabajaba en bolsa y decía, no voy a dejar de ser corredora de bolsa porque me gustan, les voy dando tips importantes para el final, porque me gusta mi carrera, además lo hago muy bien y yo siempre confié en mi inteligencia. Siempre me he considerado una mujer muy inteligente, mucho, soberbia, ¿no? Y le decía a ellas, bueno, chévere, pero no voy a dejar de ser corredora de bolsa, además porque gano muy bien, me va muy bien y me lo disfruto. Tiempo más tarde, Dios me llevó a trabajar con mi familia. Y dije, vean, rico, me fui a trabajar con mi familia. Y cuando llegué a trabajar con mi familia, empecé a decir, bueno, vamos a hacer una empresa familiar de una gran empresa. Y con mi hermano nos metimos en el rollo de hacer una gran empresa. Y empezamos a meternos con grandes negocios. Y por supuesto, todos estos negocios, siempre el ego mío era, yo llevé los grandes negocios, yo hice. Y en ese hacer, en ese decir, Claudia, esto es privado, mi familia no lo sabe aún. Claudia es amiga muy íntima de mi casa. En este ir y venir, para hacerles la historia más corta, nos quebramos. Nos quebramos es que hoy en día nuestra empresa está cerrada, nuestra empresa está en el momento de hacer el traspaso de la liquidación, pero para llegar a ese punto Dios derrumbó todo lo que había en nosotros. Dios, entre mi hermano y yo, terminó mostrándonos que era el ego y a través de la adversidad nos enseñó que era renunciar y morir a nosotros mismos. ¿Cómo empezó ese proceso? Como les decía, empezamos a tener unos negocios muy grandes, en donde pasamos de facturar, les voy a dar cifras solamente como para que conozcan el contexto, pero las cifras en Dios no son importantes, solo para conocer el contexto. Pasamos de poder empezar a producir, cuando yo recibí realmente la administración de la empresa por parte de mi papá, además era la empresa de mi papá de 40 años de su vida de trabajo, pasamos de facturar 350 millones a 1.500 millones, era un crecimiento importante. Pero en ese mismo crecimiento importante, entonces empezamos a hacer muchas bobadas en decisiones mal tomadas que no llevaban a lo que Dios quería hacer con nosotros. Al principio, cuando yo llegué, siempre le dije a Dios, yo me afanaba de que como ya estaba en Dios, esta empresa iba a ser de Dios. Y desde el principio, todo el que entraba, yo le decía a Dios, esta empresa es tuya. Y como esta empresa es tuya, entonces aquí no pasa nada que no sea de Dios. No facturamos entonces a todo el que llegaba a decir, no, factúrenos por debajo, remisionenos. No, yo salía con mi ego a decirle, no, qué pena, pero es que yo tengo un Dios mucho más grande, un jefe más importante y a Dios no le gusta facturar por debajo. Lo cual estaba muy bien, era correcto. Y Dios quería que fuera así. Pero a su vez, entonces por detrás hacía otra cosa. Entonces trajimos unas velas de China. Esas velas, al traerlas de China, un cliente nos dijo, yo soy importador, tranquilo, yo se las traigo y no me las facture. No, usted me las paga y no me las factura. Guarden ese dato importante para después. Primer dato, empezamos a orar. Por un lado, mostrándonos somos de Dios, y eso hacemos en el mundo. Yo soy súper juiciosa, yo soy de Dios, oro, pero por detrás, a escondidas, empiezo a hacer cosas que a mí mismo me digo están bien,
Pues porque es que el negocio lo hace así, porque es que el negocio tiene que hacerlo de esa manera para poder ser rentable. Me doy a mí mis propias excusas para hacer las cosas que Dios no quiere, pero me excuso. Y entre todo esto, entonces yo empecé a decirle a Dios, muéstrame cómo debo de dirigir esta empresa. Y Dios me traía sueños en donde una vez uno de los sueños que me mostraba era, estaba yo parada y había aquí una fuente de agua y la fuente de agua empezaba a tener peces y los peces cuando caían se convertían en botellas de plástico. Y aquí al lado había una pecerita chiquita y como que me mostraba que tenía que guardar aquí pececitos. Pero en mi ego es la multiplicación de los peces se van a convertir en plástico. Yo nunca me senté realmente a orarle a Dios y a decirle qué significa y mostrarme. Realmente el significado hoy después en oración entendí. Esa multiplicación de peces, si los peces se caen y se convierten en plástico, se están muriendo. Entonces va a haber una abundancia que después va a ser muerta y me estaba mostrando, guarda aquí este poquito. Empecé a hacer este guardadito para que en los tiempos malos tengan ese ahorro. Yo hasta no lo ignoré y en mi propio ego vi que es que era la abundancia. Entonces le respeto que empieza uno a caminar en Dios cuando están las buenas, porque es que amar a Dios en las buenas es muy fácil, ¿o no? Amar a Dios en las buenas es muy fácil. Amar a Dios cuando yo tengo la cuenta del banco llena es muy fácil. Cuando estoy bien en mi relación de pareja es muy fácil. Cuando yo me levanto y la vida es feliz es muy fácil amar a Dios. Es tan fácil que se le olvida a uno. Entonces sigue uno en el diario vivir y se le olvida, incluso hay veces que Dios está ahí pendiente cuidándolo y se hace uno el loco. Porque amar a Dios es muy fácil en la felicidad. En la adversidad es donde empieza a ser difícil. Entonces, en esta medida nosotros, no le hice caso a ese sueño, seguí aquí en mi ego y empezamos a hacer estos negocios muy grandes, pero en esos negocios muy grandes empezamos a hacer otras cosas mal hechas. Traer las velitas de China sin facturar, facturábamos por debajo. En otro negocio que hicimos teníamos que traer unas pilas, también las facturamos ya supuestamente por encima. Pero esa historia se las guardo así, y una vez. Esas, porque Dios empieza como a organizar. Entonces es así, hicimos caso y las hicimos supuestamente importadas. Pero en Colombia nos costaba cada pila 280 pesos. Inicialmente nos cobraban 1.200. Terminamos negociando en 270, miren la diferencia. Pero traerlas de China nos costaban 17 pesos. Entonces dijimos, no, traigamos las de China a 17 pesos. Cuando las trajimos a 17 pesos, entre el impuesto, la DIAN nos retuvo las pilas y pagar el seguro de la DIAN, pagar las pérdidas, pagar un montón de cosas, terminaron costándonos los 280 que nos costaban acá en Colombia. Que las pudimos haber incluso, no las terminamos de usar todas, pudimos haber usado, comprarlas por partes, pero no. Entonces, tengo guardadas en mi oficina 30.000 pilas, por si alguien quiere una pila, le puedo traer una pila. 30.000 pilas guardadas en la oficina. Entonces, era esa dualidad de que siempre le dijimos a Dios, esta empresa es tuya, pero por detrás hacíamos otras cosas. Y yo le dije a Dios, yo quiero ser empresaria, mi casa y yo te serviremos. Pero mi casa y yo te serviremos, es que yo peleaba con mi hermano, ustedes no se imaginan, o sea, nos odiábamos literalmente. Yo llegué en un punto donde yo todos los días me levantaba, llegaba a la oficina y lo primero que le decía a Dios era, Dios, dame amor por mi hermano, porque de verdad no lo quiero. Físicamente lo veía, yo decía, ustedes no quieren saber lo que yo pensaba, pero nada bueno. Y yo eso decía, yo no puedo servirle a Dios, decir que amo a Dios cuando estoy paseando con el que tengo al frente, cuando estoy gritando y diciéndole hasta lo que no es posible a la persona que más amo, porque realmente a mi hermano lo amo demasiado. En mi familia siempre, mis hermanos y yo hemos tenido una muy buena relación, y de las cosas que más me dolía a mí era que mi hermano y yo tuviéramos tan mala relación, y esa mala relación nos llevaba a que nos insultamos, nos peleamos, y yo le decía a Dios, eso es verdad, yo no puedo decirle a alguien que sea empresaria tuya cuando yo vengo a gritarle a mi hermano por un negocio.
En fin, que entre todo esto, en mi inteligencia, uno de los negocios grandes necesitaba una financiación muy alta. Dios nos pide que no nos endeudemos, pero como tenemos esta capacidad de transformar, yo no me endeudé, yo hice un préstamo de inversión, ¿cierto? Que es distinto, pero mentiras, en cierta medida Dios sabe que uno debe de invertir en una empresa y son inversiones, pero dentro de mi corazón yo sabía que ya estábamos tan mal que esto ya no era préstamo, que esto ya no era inversión, que esto ya era préstamo, porque incluso yo le peleaba a mi hermano y le decía, es que no nos da, o sea, no hemos entregado todavía el producto y ya estamos en rojos, porque empezaron a haber muchas fallas. Pero entre todas esas fallas Dios empieza a protegerlo a uno, porque aunque nosotros estemos mal con Dios, Dios sigue ahí apoyándonos y cuidándonos. Y al apoyarnos y al cuidarnos empezaban a hacer cosas muy milagrosas. Nosotros durante 40 años tuvimos un seguro de la empresa. 2 meses antes de que empezara la producción llegó una carta, dice, no, 2 meses antes yo había hablado con Andrés, que es nuestro asesor de seguros, y le había dicho a Andrés, como cotizamos, ¿cuánto puede costar un seguro? Pues el seguro pasaba de costar 1,5 millones a casi 8 millones en la póliza. Por supuesto, mi papá y mi hermano dijeron, ¿cómo se te ocurre? No podemos pagar eso. Se quedó así. Como no quisimos pasarnos, entonces un mes antes de que arrancara el proceso del negocio más grande, nos llegó una carta al seguro diciendo, señores, les damos las gracias por estar 40 años con nosotros, pero el seguro no va más. El seguro se cancela y ese día a nosotros se nos paró el pelo, llamé a Andrés, el seguro se nos acaba de cancelar porque la casa matriz dice que no va a asegurar más empresas de plástico. Entonces, aquí o sí, la decisión era, había que pasarse al seguro de Andrés, o sí, ahí no había más posibilidad. Y Dios, que nos ha bendecido tanto en todo este proceso, nos mandó además 2 expertos en conocer qué era hacer un seguro industrial. Y en eso nos indicaron que debíamos de tener un lucro cesante. El lucro cesante cuesta otro montón de plata, ¿cierto? Que entonces yo tenía que decir a mi papá, a convencerlo, sí papi, pero es que ve, vale mucha plata, pero es que el papá de Andrés que conoce nos dice que debemos de hacer esto, en fin. Terminamos tomando el lucro cesantes a regañadientes, porque costaba mucho más de lo que siempre se había presupuestado. Y además, como Dios es tan bueno con nosotros, eran los tiempos, ya les dije, un mes antes de empezar la producción. Tomamos el seguro el 20 de octubre, tengo las fechas súper claras. 20 de octubre tomamos el seguro. Al 26-27 empieza la máquina a dañarse. Como teníamos tantos problemas en que los moldes habían quedado malos por muchas circunstancias, incluso porque es que entre tanta pelea de mi hermano y yo, ya él estaba tan ¿cómo se dirá la palabra? Pero yo ya lo tenía yo tan contra la pared que él cometía errores. Y yo también cometía errores porque estábamos los dos que nos matábamos y ambos cometíamos errores por todos los lados. Yo cometía el error de ir a financiarme más de lo que podía, a meterme más de lo que sabía que éramos capaces. Y mi hermano hizo afán en hacer errores de producción. 6 días después, casi 8 días después, justo en los operarios pasan problemas y se daña la producción. Y ahí a partir de ahí se daña el molde. Y era una producción proyectada con 5 o 10 personas y terminó la producción con 40 personas. Esto perdíamos plata diestra y siniestra. Todos los días había que sacar plata para pagar, todos los días habían problemas. Había que entregar esta noche 5.000 cajas y habían hechas 100 cajas. Era la locura. Entre toda esa locura de llorar mucho, pelear mucho, empezamos a decirle a Dios, Dios, ayúdanos. Y en eso
Bueno, entre decirle a Dios y ayudarnos, terminamos de entregar la producción y llegó todo el año pasado, un año además mucho más complicado, porque ya traíamos la deuda de ese negocio, que se nos triplicó la deuda. Y además de traer la deuda triplicada de ese negocio, el resto de negocios empezaron a bajar. Entonces ahí sí empezó la adversidad. Y en esa adversidad yo le decía a Dios, en verdad, yo que te sirvo, yo que diezmo, que hablo por todas partes donde puedo de vos, y me salís con esta, no. De verdad yo puedo creer que vos no cuidas a los tuyos. Yo no puedo creer que vos, después de que yo venga a estar de rodillas tuyas, seas capaz, tan descarada además, pues que es que esta soberbia me puede, seas capaz de hacerme esto a mí familia, ¿cómo se te ocurre? Y entre todo eso empezó Dios a mostrarme que eran mis propios errores, que es que Dios me cuidaba, que Dios permitió esa adversidad para que nosotros supiéramos realmente que era amarlo y que Él nos amara. Contándoles el contexto, voy a hablarles de qué nos enseña Dios en la adversidad, porque muchos de esos momentos entonces Dios me llevó a leer Josué. Recuerden que Josué fue el que, después de Moisés, Josué fue el que los llevó a Israel realmente a la tierra prometida. Y Josué tenía muchos miedos. Y Josué le dijo a Dios, yo soy el más joven, ¿cómo puedo yo tener la responsabilidad de tener todo un pueblo detrás de mí? Y él le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Mira que te llamo a que te esfuerces y seas valiente. Y al final le dijo, yo te acompaño, te respaldo, pero tienes que ser valiente. Y en eso continuamos con mi soberbia. Yo decía, me senté con mi hermano y mi papá le decía, mire, Dios nos manda que seamos valientes. Y Dios me mandó a leer Josué y me dijo que fuéramos valientes, entonces en este valor nosotros no vamos a desistir y no vamos a tirar la toalla. Y mi hermano insistía y decía, a que esto ya no va más. Pero mi propio ego me decía, no, yo no voy a ser la que en mis manos va a terminar el patrimonio de la familia, va a destruir una empresa que mi papá construyó en 40 años, y yo en mis fuerzas, sola, me fui a los bancos a decirles, venga que es que necesitamos negociar. ¿Por qué? Porque en otra prédica anterior, de una persona que había, mejor dicho, es Enrique Escobar, es como el líder del grupo donde salió el grupo primario de este grupo. Y es una persona que era un negociante y Dios lo respaldó muchísimo, después de varias quiebras y deudas, lo respaldó bastante. Y en una de sus prédicas él decía que él estaba en su casa encerrado y llorando, sin nada, ya muy quebrado. Dios lo mandó a que fuera y pusiera la cara, y que él ponía la cara y él lo respaldaba, y que negociara ya 500 pesos y con eso terminara de pagar. Y él fue, negoció, Dios lo respaldó, terminó pagando su deuda y creció y salió adelante. Yo nunca me fui a preguntarle a Dios si ese era mi trabajo, ¿cierto? Porque aquí lo que quiero contarles es adicional. En la adversidad nosotros empezamos a pegarnos de lo que sea, pero menos a la intimidad con Dios, porque tenemos tanta convulsión por dentro que no nos permitimos sentarnos tranquilas y serenamente a decirle a Dios, háblame a mí, ¿qué querés conmigo? Pero yo sí salía como loca a decirle a todo el mundo, ora por mí, de verdad necesito que oren por mí. Y le pedí a todo el mundo, a todos los cercanos, vení que oren conmigo, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Porque yo no sé. Que además una de mis cosas que siempre en el grupo les decía es, a mí Dios no me habla. O sea, yo le decía, todos mis compañeros del grupo que llevan caminando más o menos el mismo tiempo, tienen todos los dones que usted quiere. Yo, como dice Pablo, soy nadie, ninguno. Todos oran en lengua, yo tenía, ¿qué es eso? ¿Dónde consejo? Por aquí no hay. ¿Dónde soy frío? Menos. Y yo decía, yo tengo intimidad con vos, pero yo no tengo ninguno de esos dones. Y me devuelvo a decirles, para mí, ¿por qué había sido tan difícil estar con Dios? Porque yo había sido siempre una persona muy racional, irracional, y de siempre todo el tiempo
que era estar con Él. Pero ese mismo raciocinio después Dios me mostró que fue mi fortaleza. En algún momento hicimos una vez una reunión en el jardín botánico y cada uno tenía que decir por qué estaba con Dios. Y cuando yo me paré, de verdad de corazón sentía que era, porque no tengo mejor lugar a donde ir. No, perdón, en ese momento dije, porque no tengo ningún otro lugar a donde ir. Y yo siempre me quedé con eso, porque estoy con Dios, porque no hay mejor lugar a donde ir. Y después con el tiempo, en la adversidad, cuando yo empecé a descubrir que mi fe era inamovible, que a mí nada, ni este momento me iba a quitar mi fe con Dios, no era que no era un mejor lugar a donde ir, era el único lugar donde quería estar. Y la diferencia es sutil, pero es grande. Porque es diferente cuando yo digo no tengo un mejor lugar a donde ir, a cuando yo digo es el lugar donde quiero estar. Porque o por obligación llegué allá o por decisión estoy acá. Y esa decisión es la que mantiene mi fe firme. Porque no es que no tenga un mejor lugar, es que es el lugar en donde quiero estar. Delante de Dios, arrodillada, entregada a Dios, que no tengo un mejor lugar en donde estar hoy en mis circunstancias. Porque sé que está ahí para mí en cualquier momento, aunque yo sea la que estoy haciendo las bobadas y metiéndole la culpa a alguien, es que soy descarada. Hago las bobadas y después le digo, no seas descarado, ¿cómo me dejas sola? ¿Cómo después de servirte me haces esto? Y Dios, a pesar de que seamos así, llega y dice, tranquila, yo la respaldo. Y empecé a sentir entre todo esto, porque desde el año pasado venimos como en esta tragicomedia griega, muchos respaldos. Entonces imagínense en el seguro que nos pasa. El seguro llega y en cualquier momento llamo yo a Andrés y le digo, no, es que estoy entrando a negociar con el cliente que le debo, el proveedor que le debo tantos millones, a que me dé plazos porque las máquinas en el proceso se dañaron. ¿Cómo así? Así, esto nos pasó. Y ya había pasado 6 meses. Pero vení, es que ustedes tienen el lucro cesante. El lucro cesante. Yo ni siquiera me acordaba que era eso. Yo no sabía ni cómo funcionaba. Si es que ustedes tienen el lucro cesante, que lo usamos para la póliza, que es que si se daña algo, los cubre. Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Inicialmente lo usamos para una máquina que se le dañó una cosita y costaba 600,000 pesos ese arreglo. Entonces después, cuando ahondé más en el problema y le conté, empezamos a trabajar sobre ese problema que les digo, literalmente era bendición que tenía Dios guardada. Al final nos entregaron en febrero 80 millones, que es con lo que hemos podido este semestre sobrevivir. Y 80 millones que nos los entregó en febrero y no, ni en noviembre ni en diciembre. Porque en diciembre fue que tomamos la decisión de cerrar la empresa, de liquidarla. Y si nos hubieran entregado esa plata en septiembre o en noviembre, hubiera ido inversión a la empresa, o sea, plática a la caneca. Y Dios nos cuida tanto que decidió en que se demoró 8 meses el proceso. Cuando por lo general es un proceso que durará más, pero no tanto. Durará que Andrés, 3-4 meses por ahí. No, es que sí, eso depende de muchas cosas, pero pues hubo muchas cosas alrededor que hicieron los marcos como todo, porque la verdad es que era complejo. Era un tema complejo. Estaba fácil en teoría, pero era un tema complejo para ambas partes. Complejo para ambas partes, de demostrar, de hacer números, de hacer todo. Y yo pensaba cada rato dentro de mí, pero Dios, ¿por qué no se da? ¿Por qué nos demoramos tanto? Y hoy en día termino entendiendo que cada vez que le reclamamos a Dios, ¿por qué no es ya? Es que hay un tiempo perfecto y mejor. ¿Y eso cómo lo aprendió? En la adversidad. Solo en la adversidad. Entonces Dios decidió que esa plata era para febrero, para poder pagar abogados, contadores, liquidación de empleados y otro montón de cosas que a hoy no tendríamos cómo poder hacerlo. Y adicional, entonces empezó también a hacernos otras bendiciones. A mi hermano le había dado la pendejada, como claro, mi familia siempre había sido tan brujóloga, de hecho de una vieja que le hicieron una limpieza, porque como esta fábrica estaba tan mal, entonces se fue de una vieja que le hicieron la limpieza con limones.
Entonces se fue al baño de limones, empezó a pegar estampitas y como pilas con la brujería que siempre es oculta, para él eso no era magia blanca, no era brujería. Empezó a pegar por todas las oficinas estampitas de la espada de Miguel Arcángel, porque era el que nos iba a defender y era el que iba a romper todas las cosas. Claro, recuerden siempre que la brujería se camufla, que el diablo se camufla y convierte lo malo en aparentemente bueno. ¿Y me entiendes? Entonces este man empezó a perderse. Y yo en una tarde, llorando muchísimo, me senté y le dije a Dios, si yo no me perdonan, pero hay cosas que me convulsionan aún. Y yo le dije, Dios, lo que sea, menos que mi familia se pierda otra vez en la brujería. Lo que sea, pero rescatar a mi hermano. Porque si mi hermano y mi familia creen en ti, creen en un Dios diferente. Mi hermano y mi familia no, mi hermano y mi mamá. Porque mi hermana es absolutamente hermosa. Que Dios la bendice tanto que ahorita les cuento por qué. Y empezamos a trabajar y a orar mucho con él. Y casualmente, incluso nos dimos cuenta de eso, porque le pedí a los del grupo que fueran a orar por mi hermano. Y ya cogió tanta confianza que les contó. A mí no me lo iba a contar, pero a Andrés sí le contó. Y le decía, es que Cande no va a entender, porque su mente está muy cerrada y no va a entender que es que esto realmente es bueno. Y todo se nos paró el pelo, como que vamos a hacer con este man. Dios fue tan benevolente que lo tomó después. Tuvimos además en todo este tiempo muchas cosas de Dios. Tuvimos 3 asesores muy buenos, 2 asesores en producción para tratar de sacar la empresa adelante, que si tuviéramos tenido que contratarlo nos hubieran costado millones y fueron gratis. Y otro asesor que además de ser muy bueno en la parte administrativa, era un asesor completamente pegado a Dios, en otro grupo distinto que es Emaús. Recuerden que uno llega a Dios por donde sea, Dios lo toma por donde Él crea que sea mejor, pero lo toma. Y mi hermano se fue a hacer Emaús. Pues ustedes no se imaginan la hermosura hoy que es ver a mi hermano sirviendo en Emaús. Entonces mi hermano hoy es de los que se arrodilla delante del Santísimo en un encuentro, en un retiro de Emaús, y puede arrodillarse una noche entera haciendo oración mientras que están en el retiro. Y es el que viene muchas veces y me da palabras de decirme cuál es el Dios en el que estás creyendo. Cuando antes yo era la que le decía, Dios nos va a salvar. Y después a mí, entre toda esta adversidad, muchas veces venía a reclamarle a Dios, y mi hermano era el que venía a decirme, ¿en qué Dios estás creyendo? Porque a mí Dios es el momento, son las circunstancias, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces lo rescató de tal manera que él hoy es más fuerte y tiene más fe de lo que yo pueda tener. Y eso se lo agradecía a Dios y le decía, gracias Dios, porque recuerda que al principio les dije que una de mis cosas era, le dije, mi casa y yo te serviremos. Y cuando mi hermano empieza a servir en Emaús, yo le decía a Dios, gracias, porque escuchaste mi oración y tomaste mi familia y la rescataste. Y permitiste que mi hermano hoy sirva en Emaús. Y entre todas estas historias, entonces saber que era en la adversidad vivir con Dios y reclamarle muchas veces todo esto que nos estaba sucediendo, toda esta convulsión. Porque además era enfrentarnos a mi papá, que mi papá es un hombre hermoso, pero era ponerle la cara y decirle, papi, pues es tu trabajo toda la vida. Perdimos tu trabajo de toda la vida. Y a enfrentar a decirle, tenemos que cerrar la empresa porque ha sido nuestros errores. Y mi papá en su sabiduría llega y se siente y nos dice, miren, cuando recibimos estos negocios los recibimos con amor y con alegría y con la esperanza de hacerlos bien y de tener un futuro mejor. Y las cosas tienen un ciclo y simplemente entre todos tomamos esa decisión y no fue así. Pero lo importante es que estamos juntos y que hoy Dios hace que permanezcamos unidos. Y
yo decía, sí, mi papá, que sé que me ama, pero es humano y por supuesto tiene que dolerle perder el trabajo toda la vida, me ama así que no hace Dios. Perdón, ya saben que esto nada más me revuelca a mí que hablar de mi papá, eso es lo que más me revuelca, porque Dios me ha mostrado su amor a través de él. Y los que tienen hijos saben que es el amor incondicional. Y yo creo que ese amor incondicional solamente lo pueden saber los papás y Dios. Entonces Dios, cuando me mostraba esto delante de mi papá, yo decía, ¿cómo Dios me puede amar de esta manera si mi papá me ama así? ¿Qué no puede hacer Dios por mí? Y eso, por supuesto, me da fortaleza cada día decir gracias. Ay, gracias. Entonces eso me da fortaleza cada día decir, Dios está haciendo algo que yo no entiendo, pero que en mi fe permanezco en Él. En una de las últimas cosas que nos ha sucedido es que cuando decidimos vender la empresa, que estos 8 meses ha permanecido cerrada, que además ha permanecido cerrada, pero pasan circunstancias extrañas. Era que estaba todo cerrado y teníamos un empleado que llamamos para hacer una producción puntual, se incapacitó porque se le cayó un molde encima y quedó 4 meses en incapacidad. A una señora embarazada, 3 meses de incapacidad. Pero a este que se incapacitó llamamos a alguien que lo reemplazara y jugando fútbol se dañó una rodilla, se incapacitó 2 semanas. Llamamos a la persona que reemplazara el reemplazo y en una pelea en la casa se cortó el pie y se incapacitó. Teníamos empresa cerrada, 0 ingresos y 5 personas incapacitadas. Nosotros decíamos, ¿qué es esto? Bueno, y luego la última fue que ya teníamos la empresa cerrada y en proceso de venta, y cuando fuimos a ver los balances, adivinen qué, los balances todos estaban malos por mi culpa, porque como mi ego y mi inteligencia me llevó a que en la desobediencia a Dios no facturé, porque como yo decía que esta empresa era de Dios y no facturábamos sin IVA, pero sí compré las velas de China por debajo y sí traje las pilas por debajo, esa plata tenía que haber salido de algún lado. Contablemente esa plata mi contador lo llevó a cuenta por cobrar a socio y a caja. Y muchas otras fallas de cosas por el estilo. El balance y las declaraciones de renta quedaron tan mal que nosotros no podíamos acogernos a la ley de insolvencia, que es una ley que te protege cuando te quebras, para que si vas delante de los bancos y delante de la gente le digas, mire señor, yo hice las cosas bien, pero me equivoqué, me quebré. Entonces los activos vendámoslos y el porcentaje de su deuda es el porcentaje del activo. Y yo trabajé 4 meses en contabilidad tratando de hacer esto. No se puede. Porque esa desobediencia que hice en Dios hace 2 años, la consecuencia es que los balances aparecen como si los socios debieran 250 millones de pesos. Y en caja tengo 300 millones de pesos. O sea, yo soy ante la DIAN multimillonaria. Y si me fuera a presentar a esa ley, tendría que sacar 500 millones del sombrero, que no existen, que no hay, que muchas partes incluso fueron inventados por mi contador, porque cuando él veía las pérdidas, eso sí le decía yo, por favor no me maquilles el balance, mostrame las pérdidas de verdad. Que yo sé que tengo errores de esas velas de China, pero mostrame la verdad. Y yo nunca le hice tanto énfasis, y ahí Dios también me muestra mis errores, porque el man era un contador de esos de vieja guardia, no venía, arreglemos esto por aquí, arreglemos esto por acá, y arreglemos por aquí para no mostrar las pérdidas, las llevaba a cuenta por cobrar a socio y efectivo. Cuentas por las cuales hoy no nos podemos presentar a la ley de insolvencia. ¿Y qué pasaba ahí? Igual otra vez, mi desobediencia. Porque es que Dios, cuando le dije yo que me formara como empresaria suya,
Un empresario de Dios no puede hacer cosas por encima bonitas donde la gente lo vea, pero por aquí donde no está, tapadito por debajo. Y esa desobediencia hizo que nosotros no podamos presentarnos a esa ley. Y la última que nos pasó es que habíamos encontrado a un comprador y el comprador llevábamos 2 o 3 meses detrás y yo no entendía por qué no se cerraba la venta. Estaba todo listo. Los abogados habían organizado de manera que si llegaba un embargo el señor no quedara mal. 8 o 15 días antes de firmar el contrato el señor se murió. Y yo le decía a Dios, en ese punto vi que mi fe y mi forma de ver la vida después de toda la adversidad había cambiado. Porque nosotros lo que hicimos fue, en vez de decirle a Dios, pero ¿cómo? Si esa era la salvación, si al comprarnos la empresa íbamos a poder pagarle a la DIAN, a todos los complicados, que puede que quedemos debiendo unas platas, pero le vamos a pagar a los importantes porque no nos persigan el resto de la vida. Pues no, el Señor se murió. Y vimos cómo había cambiado en nosotros nuestra fe a Dios, que nos sentamos y le dimos gracias a Dios. Le dijimos, Dios, gracias. ¿Cómo nos proteges? Que no permitiste firmar un contrato y caer en una sucesión. Imagínense ustedes, con el problema que tenemos de deudas de bancos muy grandes, vender una empresa no es fácil. Y además de eso, la plata que nos hubieran entregado caer en una sucesión. Ah, no, listos. Y yo en ese momento dije, ¿cómo me ha transformado el corazón Dios en toda esta adversidad? Que yo en vez de volver a sentarme como estaba hace un año diciéndole, ¿qué te pasó que no me estás viendo? Yo te sirvo, yo diezmo, hago la tarea y no me estás apoyando. Aquí le dije, gracias Dios, porque solo tú conoces los tiempos. Porque en ese momento, si hubiéramos firmado ese contrato, el rollo hoy sería gigante y no permitiste eso. Gracias Dios, porque conoces y administras los tiempos de tal manera que yo no sé qué hay detrás, pero sé que estás cuidándome. Y volviéndome al tiempo de cuando les dije de la negociación de los bancos, que se me había pasado esa parte, me acabo de acordar, es cuando uno en la adversidad empieza a escuchar muchas historias, muchas prédicas, oraciones extras, terminas haciendo afuera, pero nunca te sentás realmente en intimidad con Dios, solo vos con Dios, a que te diga qué hacer. A mí Dios nunca me dijo, vaya a negocio con los bancos, jamás. Yo lo hice porque en la prédica de Enrique oí que a él le funcionó. Y como la intención en mi corazón era que yo tenía que sacar adelante esta empresa, lo hice desde la intención de mi corazón. No porque en oración Dios me dijo, vaya mija que yo la respaldo. Entonces Dios ha permitido todo este proceso para que yo, además de que lo escuche, de que me siente a decirle, aquí estoy, sin importar nada, aquí estoy. Y fue tanto que un día, hablando con Juanita, una de las del grupo, ella me contaba cierta historia y en un momento que ella ya había tirado la toalla, le dijo a Dios, Dios, aunque me matares, estaré junto a ti. ¿Recuerdan cuando Job a lo último le dice a Dios? Y también en ese proceso le di mucho a Job. Y Dios le dice a Job le dice a Dios, después de todo lo que le ha pasado, aunque me matares, estaré esperando en ti. Y hubo un día en que yo estaba muy mal, muy triste, y era como el día que había que tomar la decisión si íbamos a seguir o no con la empresa. Y ese día yo me levanté y bañándome le dije a Dios, Dios, aunque me matares, esperaré en ti. ¿Y cómo sería que yo salí del baño a los 2 minutos, me llamó Juanita, 7:30 de la mañana, no era una llamada normal, y me dice, ¿te acuerdas esa oración que tú y yo tuvimos cuando te conté esto? Yo le dije, Juana, qué impresión que me llames en este momento,
porque me dice, yo no sé por qué, pero necesito decirte que tengo en mi corazón una oración de decirte esa conversación, que aunque nos matara Dios, estaremos en Él. Y para mí fue una confirmación enorme de Dios, que estando en oración y a los 5 minutos de haber salido del baño, de terminar esta oración, me llamé Juanita, yo le dije, gracias Dios, porque sé que estás escuchando esa oración, porque sé que estás confirmándome que estás junto a mí. Y eso después me llenó como de valor para seguir dando los siguientes pasos, porque yo sabía que Él me estaba respaldando. Y sé, hoy sigo con el mismo problema, esto no se ha resuelto, está todos los días igual o peor, pero lo más charro es que yo tengo la paz y la serenidad en mi corazón que Dios está haciendo algo, que yo no lo entiendo, pero que Él conoce sus momentos y sus tiempos, que como no dejó que firmara el contrato con Don Ángel porque no era el momento, este también es un momento en que Él está tomando y está haciendo. Y yo le decía, yo hice humanamente todo lo que yo pude. Además, porque el año pasado, imagínense que muy creativos empezamos a mirar formas, y yo creo que es lo que se hace, por lo general, de qué hacer para Navidad, porque Navidad es el negocio grande en el plástico. Y nos inventamos unos vasos de Navidad divinos, unas estrellas divinas, de verdad que los productos eran lindos. Si vos los veías, todo el mundo los hacían divinos. Y con los vendedores dijimos, no, esto está tan divino que vamos a vender de estas unidades 20.000. Pues cuando salimos al mercado, ¿saben cuántas vendimos? Una caja de 175 unidades. Y yo le decía, Dios te dije entonces. Y miren que todo eso eran confirmaciones de Él, de que teníamos que, ya era el momento de cerrar y de liquidar la empresa. Pero yo seguía en mi insistencia, en mi ego, porque era mi ego el que necesitaba mantener la empresa abierta. Y en ese, cualquiera, mi hermano, desde hacía meses está diciendo, no, listos, aquí no hay nada que hacer. Pero yo en esa insistencia metí el apartamento donde yo vivía, que era de mi papá, perdimos la plata del apartamento. Cogí ahorros de mi papá para pagar y mantener los bancos y pagar las cuotas que eran muy altas para mantenerme, debemos mantener la empresa abierta. Eso nos trajo que al final nos gastáramos el apartamento, los ahorros, todo lo que habíamos tenido en esa insistencia de mantener esa empresa abierta. Entonces imagínense lo que es el ego de bravo cuando uno no escucha a Dios y Dios te habla por un montón de formas y vos transformás lo que supuestamente en oración le oís a Dios. Entonces cuando yo le veía a Dios que me decía esfuérzate y sé valiente, yo no escuché nunca esfuérzate y sé valiente en cerrar la empresa, que era realmente la valentía más grande que tenía que hacer. Mi esfuérzate y sé valiente era construir nuevos productos para que vendiendo salgan y vendan más. Entonces una de las cosas que aprendí era en la intimidad con Dios, yo no puedo terminar haciendo lo que yo quiera, porque en oración uno muchas veces hace la oración de hágase tu voluntad, pero hágase mejor la mía, que es mejor, más buena y más perfecta que la tuya, porque como es que vos no estás aquí, vos no estás viendo el chicharrón, no sabes lo que yo estoy, entonces termino haciendo lo que a mí me da la regalada y no estoy escuchando en verdad a Dios. Vamos bien, ¿cierto? Entonces en esa medida, cuando vos terminas haciendo lo que a vos te va dando la regalada y no lo que Dios te indica, Dios sigue apoyándote y Dios nos siguió apoyando y nos apoyó en protegernos, porque miren, entonces el año pasado hasta diciembre yo había metido apartamento, ahorros de mi papá, lo que les decía, si hubiera llegado la plata del seguro la meto ahí, la meto al banco, pago un montón de cosas. Dios ya sabía por dónde íbamos, entonces él alargó el proceso que va de 2 o 3 meses a 8 meses, hasta que al final de febrero nos lo entregó. Y luego en febrero teníamos que decidir lo de los balances. No se pudo decidir, hubo que esperar otros 3 meses, arreglar en contabilidad balances, para después poder saber que tampoco podíamos entrar en esa ley. Entonces Dios va como en cada pasito que yo ya doy, yo digo, ahí está Dios. Espero que Él realmente me diga cómo hacer.
Y enseguida les leo como cuáles son las características que Dios quiere que nosotros empecemos a tomar de Él en la valentía. Lo voy a dar de una vez. Estudiando mucho en la Biblia con Josué, encontraba que en la valentía realmente Dios le estaba mostrando a Josué que hiciera 3 cosas. Primero, que tomara decisiones que iban a afectar a su pueblo. Él tenía que decidir sobre Israel. Y por supuesto esas decisiones tenían que ser basadas en lo que Dios le estaba mandando. Yo no entendí en su momento que en esas decisiones, yo sí sabía que estaban afectando a mi familia, pero mis decisiones pensaba que eran con Dios. Y después terminé entendiendo que eran desde mi ego. Y me voy a devolver a la primera historia cuando yo llegué al grupo y no quería dejar de ser corredora de bolsa porque era una mujer muy inteligente y mi inteligencia siempre, entonces yo decía, es que estoy en la firma que mi jefe está mandando, gano muy bien, entonces yo tengo la capacidad de venir, entonces pisoteaba a mi hermano a decirle, ¿quién fue la que estudió realmente aquí? Fui yo. ¿Quién es la que conoce esto? Soy yo. Entonces, ¿quién es la que decide? Soy yo. Entonces, cuando el ego empieza a tapar las decisiones de Dios, empieza uno a embarrarla. Entonces, una de las primeras cosas que Dios le pidió a Josué que fuera valiente era: sé valiente en decidir por tu pueblo, pero decidir conmigo. En la próxima vez que tengan una adversidad y necesiten tomar una decisión, siéntese realmente el tiempo que necesite delante de Dios a decirle: esta decisión es tuya o es mía. Esta decisión en verdad la estoy tomando desde mi ego o es lo que vos querés para mí, para mi vida. Porque cada que tomemos una decisión no nos va a afectar solamente a nosotros, las decisiones nos afectan a todos alrededor, a cada una de las personas que amamos. Cada decisión le va a afectar consecuentemente al otro. Otra de las formas que le decía Josué a Dios en esfuérzate, dice: mira que te mando a que te esfuerces y sé valiente. Fue el segundo llamado a Josué. Y en ese, cuando le dice: mira que te mando y guarda mis mandamientos, cúmplelos. ¿Ustedes creen que una empresaria de Dios, que yo quería ir a contar al mundo que era ser una empresaria de Dios, hubiera hecho por debajeados? Yo cómo le iba a enseñar a alguien que fuera un empresario de Dios haciendo cosas por debajo. Eso en últimas literalmente significa robar. Y cómo Dios me iba a respaldar a mí, porque yo decía: no, es que en el hueco venden así para poder alcanzar el precio. Dios no tenía cómo respaldarme a mí si yo estaba haciendo por debajeado. Así yo dijera que es que el mundo lo hace, porque es que en el hueco tengo que vender de esa manera para poder vender. Ni para acá ni para allá, terminamos quebrados. Entonces Dios nos manda: esfuérzate y sé valiente cumpliendo mis mandamientos. Y no cumpliendo mis mandamientos a tu medida. Somos súper laxos. Nos permitimos unas cosas únicas. Y uno se las puede permitir y Dios se lo perdona, ¿cierto? Porque entonces Dios dice: yo todo lo pagué en la cruz por ti. Los pecados, Dios, nosotros solo por ser sus hijos, por gracia, somos salvos. No lo merecemos. Y también eso lo aprendí luego, que la gracia es porque es un favor de Dios. Yo no lo merezco. Yo soy muy embarrada. Hago muchas cosas mal hechas, pero por gracia Dios me salvó. Entonces Dios sabe que mi carne siempre va a pecar, pero Él lo único que pide es que yo lo ame, me arrepienta y siga. Y en el cumplimiento de los mandamientos Él sabe que la voy a embarrar, que son mandamientos en donde tarde que temprano me voy a equivocar, pero igual Él por gracia ya me perdonó. Entonces no seamos tan queridos de decir: no, es que pues como Dios me va a perdonar, yo hago esta curvita por este lado, porque las consecuencias existen. Entonces me devuelvo. Por gracia estamos salvos, el perdón va a ser sanado, pero las consecuencias ¿qué? Tarde que temprano, las consecuencias del pecado vamos a tener que enfrentarlas. ¿Cuáles sean? No lo sabemos. Que Dios no las perdone hasta las consecuencias, quién sabe.
pero hay una consecuencia, que el pecado que seamos salvos vamos a tener. Y recordar siempre la tercera, cuando Dios le pide la tercera a que José sea valiente. Hay una en Corintios muy bonito en Pablo, que Pablo dice, 2 de Corintios, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. En eso estaba Pablo con los apóstoles, estaban en Corintios y los sentenciaron a muerte, y ellos sabían que Dios los iba a rescatar, pero no porque ellos fueran los apóstoles que estaban yendo a hablar de Dios, sino que ellos incluso ya tenían una sentencia de muerte, podían morir, y sin importar si murieran, Dios estaba salvándolos. Entonces en la tercera vez que Dios le pide a Josué que se esfuerce y que sea valiente, le va a decir: muera usted y deje que yo haga. Porque cuando usted se hace al lado y me permite ser instrumento, seguro yo voy a estar detrás respaldándolo. Pero si no muere a usted mismo, entonces quien va a tomar las decisiones va a ser su ego, no va a dejar que yo actúe. Entonces por eso la adversidad, les digo siempre que si vamos a estar en la adversidad en algún momento de la vida. Y amar a Dios en la adversidad significa saber que su gracia nos va a proteger y nos va a mantener. Pero que si en esa adversidad nos mantenemos fieles a Dios, vamos a salir más fortalecidos, más espirituales, con un mayor amor a Dios y con más bendición. Que si en esa adversidad, me voy a volver a otro punto, y es cuando les decía que a mí me tomó tanto tiempo estar de verdad bien con Dios, que yo no tenía ningún don, y yo le decía a Dios: no, es que seguramente es que yo no soy ni tan buena, ni tan santa, ni tan juiciosa, porque todos tienen de todos los dones, yo ninguno. A mí me habla la lengua y yo digo: tan bacano, pues tanto tiempo y ni eso. Pero Dios sí me mostró una cosa, y es que a mí nada hoy me va a mover del amor de Dios, de la fe en Dios. Que esta adversidad me enseñó que es caminar derechito en Dios, y no derechito, pero por aquí hago una curva, y cuando hice esta curva camino por aquí y me devuelvo por la otra. La adversidad lo que me enseñó a mí es: vivir en Dios es vivir bien en Dios, cumplir con Dios, que aunque me equivoque, Él me va a rescatar, pero que es más fácil si no me equivoco en mi ego, sino que permanezco orándole a Él. Y aunque me demoró tanto tiempo llegar a Él, a mí nada me va a mover de acá. Y aunque me matare, seguiré en Él, porque esa es mi fe, mi confianza en Él. Eso tenía hoy para contarles. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Amén. Yo te quiero felicitar pues personalmente, porque sé, pues estuve como cercano en todo el proceso, y sé que muy teso, porque sé que tienes mucha potestad para estar ahí y hablar de lo que es mantenerse con Dios pasando por una adversidad como la que tú tuviste. Entonces sé de verdad que tienes mucha potestad para estar ahí. Gracias. Y siquiera me dices eso, porque además antes de preparar toda la charla, Dios tenía algo muy importante que decirme con respecto a eso, y era que cada que me parara a contar mi testimonio de lo que ha sido vivir este proceso, jamás dijera: yo lo logré, yo fui la que logré permanecer en Dios. Dios, por su infinito amor, se quedó a mi lado, porque yo literalmente muchas veces le decía a Dios: andate. Pues tenía noches en que le decía: ya me harté de vos, ¿qué es esto? O sea, como yo tenía una vida perfecta, en mi parecer del mundo, vivía súper bien, tenía muy buen trabajo, ganaba muy bien, tenía amigos súper play, tenía una vida play, era flaca, 25 kilos más. Yo le decía: en serio, no quiero más estar con vos. Pero no, es que no pasaba más de
5 o 10 minutos después de que yo le decía, perdóname, de verdad, no me vas a soltar, por nada del mundo me solté, es que yo no sé cómo llegar a ninguna parte si no estoy con vos. Gracias por decirlo, pero una de las cosas importantes que Dios me dijo es, esto no es tuyo, te lo di porque te quiero tener a mi lado. Y hay otra cosa que te quería decir, es que yo no sé si tú lo alcanzas a ver con tanta claridad como lo veo yo. Pero yo siento que Dios escuchó mucho tu oración, porque tú le pediste, cuando decidiste pues renunciar a todo el tema del mundo financiero y entrar con tu familia, tú le pediste ser un empresario de Dios. Y creo que tú hoy eres ese empresario de Dios. Hoy lo eres. Dios permitió todo ese proceso para formar. Sí, hace un año. Para que hoy sí. Hoy es el respaldo. Hoy tuviste que aprender, eso fue lo que Dios usó. Pero hoy tú eres empresario. Sí, y si quieres me dices también esas cosas, porque me faltó decir una cosa muy importante, que Claudia que está aquí lo sabe y les aseguro que es así. Dios nos ha respaldado tanto que lo que les decía, mi hermana siempre fue una mujer muy piadosa, es hermosa, por fuera y por dentro es hermosa. Ella sí en su vida siempre nunca se metió con la brujería, desde chiquita leía la Biblia sin que nadie le dijera que leyera la Biblia, es hermosa. Y Dios la bendijo desde hace 2 años, ya va 3, se la llevó para México en un puesto muy bueno, muy bueno. Y le permitió que hoy en día literalmente mantenga a mi familia. Entonces yo hoy no tengo preocupación de que además de que mis decisiones hicieron toda esta quiebra, pero en mi casa mi hermana paga empleada permanente, mercado completo, administración, energía, todo lo de mis papás está cubierto y yo vivo con mis papás, obvio yo estoy cubierta. Y además a mi hermano le cubre muchas otras cosas, la universidad de mi sobrina, muchas otras cosas que Dios se la permite. Y yo le decía a Dios, gracias, porque además de que me estás enseñando, me respaldas por el otro lado mandándome una hermana generosa que hace esto. Porque puede que mi hermana tú ganara mucho dinero, pero si en su corazón no fuera a ser generosa, diría, madre. Y ella ya vive en México, embalado, hijos, ¿sabe lo que hace usted? Porque ella desde México no va a ver que mi familia estuviera pasando hambre. Mi familia hoy vivimos como si nada hoy estuviera aconteciendo. Y solamente mi papá, mi hermana y yo sabemos qué está pasando. El resto de mi familia no sabe, mi mamá tampoco. Mi mamá vive todavía en su nubecita, pero es porque mi mamá tiene Alzheimer, entonces no queremos involucrarla en esta historia. No por nada más, sino porque es complicado su enfermedad. Pero miren cómo Dios, cuando Él sabe a dónde nos está llevando, y como Él sabe que mi familia le está sirviendo, nos protege de ese lado. Perfectamente, hoy hablaba con mi hermana y mi hermana me decía, si yo me hubiera quedado en Medellín, yo no tendría las posibilidades de poderlos hoy apoyar tanto, porque el sueldo es muy distinto en México aquí. Entonces miren que Dios va organizando sus cositas. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Adicional, me dio por ejemplo a mí un trabajo temporal, por decirlo, en donde trabajo 2 tardes a la semana con unos amigos que tienen una boutique de quesos y me pagan casi $1.000.000 por estar 2 tardes a la semana en asesorías financieras. Y eso ayudó a mi hermana a mantener las cosas de mi familia. Sigo con mi problema, ¿cierto? Este está por aquí, que Dios lo está resolviendo. Pero Dios me apoya en entregarme este trabajo temporal que me ayuda a mí poder seguir resolviendo todo el tema de la empresa. Mi hermana nos sostiene a nosotros y ninguno en mi casa pasa como una necesidad muy grande. A mi hermano le está mostrando otras formas de hacer otros negocios diferentes. Y además mi hermano aprendió también a ser un empresario de Dios, porque mi hermano se metió a la Cámara de Comercio y le enseñaron todo el proceso de cómo crear una empresa. Y con toda esta experiencia que hemos pasado, mi hermano hoy dice, yo no voy a hacer esas bobadas. Y cuando sabe que es que por las velitas chinas que trajimos sin pagar no pudimos arreglar bien las balanzas, entonces dice, yo no hago esas bobadas. Entonces claramente todo este aprendizaje sí nos trajo hoy a ser empresarios de Dios. A ustedes, gracias
por escuchar. Claro, yo tengo algo más por decirte, y es que, pues cuando uno estudia la historia de Jacob se da cuenta que de verdad Dios prueba a los que, en los que más confía. Si Dios le pone las pruebas de Job o las pruebas que te puso a ti, a cualquier cristiano, pues cualquier cristiano, ante la primera dificultad sale y se va para el mundo, pues tú tienes cosas que a ti nadie te roba, y es el conocimiento, es la habilidad que tienes para tantas cosas. Tú en cualquier momento pudiste salir corriendo y seguir trabajando en el mundo financiero y volver a tu mundo, pero tú siempre te sostuviste ahí, y como llegaste hasta el final y le creíste a Dios y aquí sigues. Entonces realmente la historia más bonita de un cristiano no es la que va de bendición en bendición y nunca pasa nada, sino la que a pesar de tanta adversidad se puede parar ahí a decir que Dios me importa, Dios me sigue amando. Y esa es la historia bonita de Job, que le pasó de todo, finalmente se sostuvo con Dios y Dios lo bendijo. Yo sé que en algún momento te vas a volver a parar ahí a contar la siguiente parte de la historia, y es cómo no solo Dios resuelve todo lo que hay por ahí pendiente, sino cómo te va a multiplicar y a bendecir todo lo que has perdido en el camino. Así es, amén. En fe es así, pero en fe también te digo que una de las cosas que aprendí en la adversidad es no hacer por esperar la bendición futura económica de prosperidad, ¿cierto? Porque también es muy importante que uno a veces hace esperando que el otro le devuelva, y el otro ya hizo todo lo que tenía que hacer por mí, y uno muchas veces en su interés hace y espera. Pero lo que tú dices es así, el cristiano cuando está formado permanece. Y a mí me dio mucha dificultad llegar, por los que le decía, como en esta mente tan racional, y yo veía unas tan en su emocionalidad de unas entregadas a Dios. Yo decía, ¿cómo es esta vieja? A mí no me da para ser tan emocional y llegar de una y meterme de una. Pero después descubrí que es que ese proceso me hizo a mí a que nada me mueva. Que de pronto cuando uno arranca muy emocional, muchas cosas lo tastabalean. Y que incluso en esa emocionalidad o en la racionalidad, solo la adversidad va a ser el punto donde te estabilice y diga, que pase lo que quiera, que de aquí no me mueva. Bueno, entonces oremos. Vamos a hacer una oración general, después vamos a hacer una oración individual. Gracias, Dios, por permitirnos hoy estar aquí. Te agradezco, Padre, porque desde el día que me tomaste no me has soltado, porque me rescataste de un mundo que para mí era bueno, pero que tú sabías que no era el perfecto. Yo te ofrezco, Padre, mi vida, nuevamente te la pongo a tu servicio. Te doy gracias por las personas que están aquí, porque también las tomaste, Señor, y en un momento las rescataste. Y sé que a través de ellas, Padre, lograrás el propósito de tu vida en ellas y llevarás tu palabra a quienes más lo necesiten, Señor. Gracias por este día, Señor. Yo te pido porque cada una de mis palabras hayan sido tuyas, si no, Padre, quita las que no sean. Deja solamente en el corazón de estas personas lo que tú quieres que permanezca en ellos, Señor. Lo que no sea tuyo de tu palabra, bórralo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta noche. Te pido que lleves a todos a sus casas en paz y porque sus familias sean bendecidas a través de ellos. Amén. ¿Cómo están haciendo individuales varios?